Más información con los reporteros y corresponsales de Noticias MBS. Muy buenos días. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la figura del arraigo que fue incluida en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Hidalgo. De acuerdo con el escrito de impugnación, el organismo solicitó al máximo tribunal del país revisar la constitucionalidad del arraigo a la luz de la prohibición expresa que marcan tratados internacionales en materia de derechos humanos que ha firmado México. La CNDH argumentó que el artículo 132 del citado código viola los artículos 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los apartados 3, 9 y 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Para el organismo que encabeza Raúl Plasencia, derivado de dichas violaciones, el arraigo vulnera derechos fundamentales como la libertad personal y la garantía de audiencia previa, además de ser una figura jurídica contraria a los principios pro persona, de legalidad, de presunción de inocencia y al debido proceso. Además, la CNDH consideró que el Congreso de Hidalgo no está facultado para legislar en la materia, ya que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que dicha medida cautelar está reservada para el combate en contra del crimen organizado, que es facultad exclusiva del ámbito federal. Vamos con más información de mi compañera Rocío Méndez. Gracias. Una centena de organismos humanitarios expresan su condena y exigen investigación sobre el allanamiento al Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, con el que fueron sustraídos materiales y archivos de manejo exclusivo para la defensa de los derechos humanos de casos registrados en la frontera norte. Los defensores piden a las autoridades de Coahuila una investigación amplia y detallada de los hechos. Al Ombudsman Nacional le exigen la implementación de medidas cautelares para el personal. En la madrugada del domingo 8 de septiembre, las instalaciones del centro fueron allanadas e información delicada de casos de violaciones a los derechos humanos atendidas por el centro fue robada. Son acciones que representan un claro atentado en contra del derecho a defender los derechos humanos. También demuestran el constante clima de hostigamiento bajo el cual desempeñan su labor los defensores en el norte del país. El Centro Gerardi y la centena de organizaciones humanitarias que le respaldan descartan el robo común, pues los objetos de mayor valor no fueron sustraídos. También recuerdan que en 2012 fuerzas de seguridad del Estado mexicano irrumpieron en las oficinas del centro sin contar con una orden judicial, interrogaron e intimidaron al personal sin que hasta la fecha estos hechos hayan sido esclarecidos. Alerta la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los derechos para todas y todos, que por cierto hoy recibe el Premio de Derechos Humanos Rey de España. Más información con Citlali Sáenz. Gracias, buenos días. Durante agosto pasado, los precios de productos y servicios al consumidor registraron un aumento de 0.28%, con lo que la inflación anual bajó en 3.46% comparado con el 4.57% que tenía en el mismo periodo, pero del año anterior. De acuerdo con el INEGI, los precios de productos que registraron alzas fueron el jitomate, el huevo, el gas doméstico, la gasolina, la universidad, vivienda propia, colectivo, preparatoria y automóviles. Los servicios en paquete turísticos de telefonía móvil, transporte aéreo, gas doméstico y computadoras tuvieron precios a la baja, igual que el pollo, la uva, y la inflación de agosto pasado de 0.28% estuvo por debajo incluso del 0.33% previsto por el consenso del mercado, y también hay que señalar que en su comparación anual disminuyó ligeramente. El subíndice de precios de energéticos y tarifas autorizadas por distintos órdenes de gobierno mostró un incremento mensual de 0.57%. Es mi reporte y escuchemos a Virginia de los Santos. Diputados federales y locales del Partido de la Revolución Democrática solicitarán al gobierno federal se declare zona de desastre al municipio de Nezahualcóyotl para que de esta manera lleguen los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales. Luego de la tromba que se registró el pasado viernes y que afectó a más de 3,000 viviendas, el alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Cepeda Hernández, señaló: Derivados de la emergencia que tuvimos por esta precipitación pluvial del viernes, que afectó alrededor de 3,000 viviendas, más de 10,000 habitantes en varias colonias de Nezahualcóyotl, los diputados federales y locales de Nezahualcóyotl van a estar preparando un punto de acuerdo
para que en la Cámara Federal y en la Cámara Local se pueda declarar zona de desastre esta parte del municipio de Nezahualcóyotl, porque las afectaciones son considerables. Hay familias que perdieron la totalidad de su patrimonio y pues va a ser muy difícil que ellos puedan reiniciar su vida cotidiana en esas condiciones. Y es que dijo, las familias afectadas perdieron una cantidad incuantificable de sus bienes inmuebles. Ante esta situación, el gobierno de Nezahualcóyotl está previendo un apoyo, pero este será insuficiente para que las familias afectadas puedan recuperar el total de sus bienes. Ante esta situación, dijo, es necesaria la suma de esfuerzos tanto del gobierno federal como del estatal para que las familias puedan recuperar su patrimonio a la brevedad. Continuamos con Juan Carlos Alarcón. Gracias, buenos días. Los daños ocasionados por un grupo de reggaetoneros en instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro en la estación Tacubaya ascienden a 65,000 pesos, informó la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. La víspera fueron detenidas 21 personas por destruir sin motivo aparente lámparas de un vagón y pintas en las estaciones de la referida estación. La acción policial permitió la captura de 21 jóvenes, quienes fueron presentados de inicio ante la agente del Ministerio Público de la Fiscalía Central para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes. Luego de los exámenes médicos legistas se determinó que solo 16 son menores, por lo que 5 adultos fueron puestos a disposición de la Agencia Central de Investigación. Los daños consisten en la ruptura de 8 balastras, 2 lámparas y pintas. Las autoridades consultadas indicaron que todos enfrentan la acusación del delito de daños a la propiedad, el cual es considerado como no grave, por lo que en las próximas horas podrían quedar en libertad. No obstante, se espera que el representante social fije los montos de las fianzas para garantizar los perjuicios ocasionados en el metro, cuyo monto deberá ser ratificado por el perito evaluador. Los actos vandálicos ocurrieron en los vagones 224 y 326 en la línea 7 que va del Rosario a Barranca del Muerto, por lo que la activación de la palanca de emergencia originó que los uniformados intervinieran y detuvieran a los denominados reggaetoneros. Carmen, hasta aquí la información.